Audiencia de Radio Morena, le damos la bienvenida a la abogada María de Lourdes Maldonado. Ella es directora de Dignidad y Derecho, un estudio jurídico sin fines de lucro. Vamos a conversar acerca de un tema tan pero tan importante y tan penoso, porque las víctimas de la pornografía infantil tienen edades menores a los 13 años. Analistas establecen que la población promedio de niños abusados y utilizados para el crimen de la pornografía infantil está en los menores a 13 años. 13 años. Factores de riesgo yacen en la pobreza, el no contar con estadísticas reales por la dificultad para denunciar y las cifras alarmantes de consumo de la pornografía infantil. Y es que aquí vienen dos casos, tantos las personas que hacen este tipo de actos reprochables, pero mucho más quien lo consume. Qué gusto, doctora, bienvenida a Radio Morena, la gigante del Pacífico. Buenas tardes, Kayla, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar esta tarde con ustedes y saludos a toda su audiencia. Cuéntenos, doctora, en torno a este tema importante como lo es la pornografía infantil. ¿De qué manera se puede evitar y de qué manera puede evitar, en un lado, el gobierno a que este tipo de situaciones y estas redes de pornografía infantil se desmantelen y los padres de familia para que sus hijos no sean víctimas de este terrible hecho? El crimen atroz que estamos viendo con la pornografía infantil realmente hay que atacarle desde distintos factores. El primero, como ustedes mencionaban, a través de la educación. Es fundamental dotarles a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes, a los docentes, de herramientas para concientizar primero en este problema, porque muchas veces ni siquiera somos conscientes del grave riesgo que sufren nuestros niños y nuestros adolescentes, y luego también de herramientas para prevenir el delito, ¿no? Por ejemplo, controlando el uso y el consumo del internet o del teléfono celular, que son equipos que tienen los niños ahora desde edades muy tempranas y que obviamente les exponen a consumir pornografía o a ser sujetos de abusos a través de los delitos de estos que se cometen en el ciberespacio. Entonces, realmente, primero es fundamental trabajar en la concientización, en la educación, y luego también fortalecer el sistema de investigación y de sanción de estos delitos, tomando en cuenta que es un delito difícil de identificar porque normalmente se perpetúa o se ejecuta en distintos lugares, ¿no? Puede ser en un lugar, se secuestran a los niños que van a ser utilizados para este delito, luego se los traslada a otros países donde se produce los abusos, porque esto también es importante mencionar que la pornografía infantil contiene material de abuso sexual a niños, ¿no? En estos niños son abusados sexualmente para producir este material, digamos, este material pornográfico, con lo cual, como les decía, se secuestran de un país, luego se los lleva a otros países donde se les produce este material y luego se distribuye en el mundo entero, ¿no? Entonces, realmente hay que fortalecer incluso los canales de comunicación para investigar estos delitos a nivel transnacional, con algunos países para fortalecer, como les digo, sobre todo la investigación de estos delitos y detectar quiénes están atrás de su producción y distribución. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Luego también no solamente es suficiente generar políticas de parte del Estado para investigar este delito, sino las sentencias y las resoluciones que se emitan, inclusive en otros temas, tienen que ser coherentes con el fin superior que tiene el sistema, que es proteger a los niños. No se puede, por un lado, decir que les queremos prevenir de estos tipos de abusos sexuales y, por otro lado, dictar sentencias, por ejemplo, como lo hizo la Corte Constitucional hace poco, favoreciendo la sexualidad temprana en los niños. Entonces hay muchos elementos que se deben analizar y realmente se necesita un sistema coherente desde lo judicial, lo legislativo y lo político. Son las 13:40. Un abrazo caluroso, estimada abogada María Maldonado, directora de Dignidad y Derecho. De igual forma, exteriorizo mi compromiso con Lorena Egas. Esto como un hito trascendental. Quiero que pongan atención los oyentes en todas partes. Después de la Convención Americana marca un hito
el pacto, el tratado de la mujer y por supuesto el de los niños, en el orden de derecho internacional. Hoy, con la supremacía del derecho constitucional y la obligatoriedad de fijarnos en la convencionalidad, es triste y doloroso seguir contando historias de esta naturaleza que atañen a nuestro país. Las víctimas en pornografía infantil tienen edades menores a los 13 años. ¿Por qué hago esta relación? Para ampliar la lectura que usted también puede colegir. Estimada invitada, la abogada María de Lourdes Maldonado, la dignidad y derechos de la persona, del ser humano, desde su nacimiento. Qué horroroso, qué drástico ayer contar que una bebé de pocos días de nacido, si se recuerda, Keila, se le puede llamar ser humano, no solo que la violaba, grababa y vendía. En España. Y vendía. El mundo conmocionado con este tipo de cosas. Después de haber anunciado aquí también que miren, que observen, Sonido de Libertad, por un trabajo hecho en orden personal, sabemos cómo estos entornos, en dónde está la mayor afectación. Por eso la apertura para este tipo de temas y el llamado a la política pública que algún momento espero, mi estimada María de Lourdes, llegue en la sociedad, no solo ecuatoriana, porque ese derecho humano al que hago referencia no es de una sola persona, no es de un Estado como tal, es de la humanidad. Sí, evidentemente, cuando hablamos de pornografía, inclusive hablamos de no solamente de los niños, de la protección de los niños que de por sí son seres humanos más indefensos por sus capacidades en desarrollo y obviamente necesitan el acompañamiento de sus padres en toda instancia, que es fundamental. Pero además, la pornografía como tal, eso es lo que debemos combatir, no hacer distinción, porque la pornografía también tiene un grave contenido de violencia de género, como usted mencionaba, ¿no? Entonces, de nada sirve el esfuerzo que se haga tanto a nivel internacional como a nivel local para generar proyectos de ley, generar leyes que traten de proteger a los niños, a las mujeres, de todos los sectores vulnerables, si por otro lado no tenemos un sistema coherente que trabaje efectivamente protegerlos, ¿no? Otra sentencia, por citar un ejemplo, es aquella que en la materia del aborto busca que los niños o las mujeres puedan acceder al aborto, por ejemplo, sin el acompañamiento de sus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si le estamos exponiendo a estos agresores, a estos niños? ¿Qué garantías tenemos si no les dotamos de herramientas a los propios padres para poder resguardar la seguridad de sus hijos? Bien, con esto queremos dejar sentado nuestro compromiso, mi estimada abogada, para seguir hablando de estas cosas. Cuenten con un espacio siempre aquí en su estación Radio Morena. Un mensaje final en este tiempo difícil, pero no imposible, cuando lleguemos todos a entender y comprender qué es lo que debemos exigir y qué debemos también proponer como sociedad. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que es un gran trabajo el que todos los medios de comunicación hacen al darle una importancia a este tema, ¿no? Que reviste realmente no solo una digamos, connotación política, sino realmente un grave conflicto social. Mi mensaje es que trabajemos juntos con un sistema coherente desde lo político, desde lo judicial, desde lo social, generando herramientas para nuestros niños. Trabajemos en la educación, concientizando a los padres, a todos los que intervienen en el cuidado de los niños, del grave riesgo que tienen al exponer a sus hijos simplemente al uso del Internet sin control. Hoy el Internet permite con facilidad que se puedan generar contenidos sexuales con un simple clic o una exposición de fotografía. Ustedes han mencionado en el caso de España, pero el día de ayer también se conoció de un grave caso acá en la ciudad de Quito, donde se utilizó la inteligencia artificial para exponer a más de 700 videos de distintos alumnos de un colegio con contenido sexual. Entonces, realmente es necesario hacer un esfuerzo desde la educación, desde la investigación y sanción de estos delitos, y sobre todo un compromiso de quienes tienen, como son las autoridades públicas y las autoridades judiciales, la facultad de generar herramientas de protección para nuestros niños y nuestros adolescentes. Bien, muchas gracias. Debo indicar que hay instrumentos, hay herramientas en el orden internacional
para prevenir esta serie de delitos informáticos y sus ramificaciones, porque hasta en eso necesitamos regulaciones al tema de las redes oscuras. Es allí donde atacan indefensos nuestros niños, vulnerables como sociedad, y hay políticas, debe de existir más, hay que potenciar más, porque en el contexto internacional, hay sociedades que ya han instruido algunas herramientas, que están activas, que están listas allí y se las puede. Hay una obligación a nivel mundial en la humanidad de estar coordinando para que tengamos herramientas más efectivas. En cualquier momento, Keila, este tema hay que ampliarlo, el tema de las redes oscuras, que es donde están atacando a nuestros niños. Por supuesto que sí, es lamentable y queremos agradecerle, reiterarle el agradecimiento a usted, mi querida abogada María de Lourdes Maldonado, y felicitarla, ¿no?, por ese tipo de iniciativas que están realizando en beneficio de los más pequeños, quienes nadie debería sufrir ningún tipo de violación a su intimidad, pero mucho menos unas criaturas que están iniciando su vida, que ni siquiera saben lo que es un acto sexual. Muchísimas gracias, abogada. Que tengan un excelente día. Gracias a ustedes.